Bueno, en el día de hoy hay una palabra que el Señor ha colocado en mi corazón y la he titulado Buenas acciones incorrectas. A veces uno ve el título y dice como que no concuerda, ¿no? Pero quiero remontarme a la era medieval, cuando hubo una historia europea de mitos y leyendas. Y esta historia continuó de generación en generación. Y era el legendario y forajido Robin Hood. ¿Cuántos se acuerdan de Robin Hood? Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño también veía a Robin Hood y si le pasaba algo malo me dolía en mi corazón porque era una fiebrada a Robin Hood. Y Robin Hood, ¿qué hacía? Robaba a los ricos para dar a los pobres. Ladrón de ricos y héroe de pobres. Pero su acción era para ayudar a los necesitados, pero su método era ilegal. Entonces, muchas veces nosotros hacemos cosas que creemos que son buenas, correctas, pero realmente no lo son. A veces nuestras acciones pueden ser correctas para nosotros, pero la motivación detrás de esa acción puede ser incorrecta. ¿Cuántas veces te ha pasado que has hecho algo que dices que es correcto, pero en el fondo tú sabes que no es tan correcto? ¿Cuántos padres han mentido por sus hijos? Por ayudar a sus hijos, porque cree que los están ayudando. Y a veces delante de ellos. ¿Cuántas veces se ha infringido una norma por salir de un problema? Conociendo la norma. O cuando quieres ayudar a un hijo con su tarea, pero terminas haciéndole todo el trabajo. Aunque tu intención es buena, no le permites aprender y desarrollar sus habilidades y le estás haciendo daño. Es como si uno de nosotros fuera al médico, a un chequeo normal, estamos bien, y el médico nos viera y dijera, bueno, tengo 5 pacientes moribundos, enfermos, y le voy a quitar la vida a este para pasarle los órganos a este. La intención puede ser muy buena, la acción puede ser muy buena, pero no está bien. A veces muchas cosas se nos van en buenas intenciones y dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y nosotros encontramos ejemplos que nos muestran que la intención muchas veces no es buena, que detrás de toda acción debe haber algo correcto. ¿Cuántas veces hemos hecho algo para Dios con buena intención, pero de la forma incorrecta? ¿Cuántas veces has hecho algo para Dios con buena intención, pero de la forma incorrecta? Por ejemplo, un pastor que se para y predica, pero solo predica de la prosperidad y no predica la palabra de Dios. O cuando un pastor no administra bien los recursos de la iglesia. O cuando un servidor viene a la iglesia, sale temprano y viene a la iglesia, sirve con gozo, con alegría, pero no recibe la palabra. Se queda afuera. Su acción es buena, él dirá, bueno, estoy cumpliendo, estoy haciendo. Pero si no recibe palabra, cuando la esposa descuida a su familia por estar en la iglesia, cuando vamos a la iglesia solo cuando estamos enfermos o tenemos una necesidad, o vamos a la iglesia todos los domingos, oramos, pero maltratamos en casa a la esposa o a los hijos, o andamos en mentiras. En la vida nos encontramos con situaciones en las que debemos sopesar nuestras acciones, incluso cuando creemos que hacemos lo correcto.
Hay una historia en la Biblia de una madre que su nombre era Salomé, su esposo Zebedeo y sus dos hijos Santiago y Juan. Zebedeo, su esposo, era un empresario, un hombre de negocios, era próspero, era influyente, tenía sirvientes, y ella, Salomé, fue con sus dos hijos a Jesús. Fue a buscar a Jesús. En Mateo, en el capítulo 20, en el versículos 20 al 22 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿A quién se le acercó? A Jesús. Y dice, postrándose ante él, pidiéndole algo, le dijo. O sea, la forma que ella llega donde Jesús es correcta, ¿cierto? Ella llega donde Jesús, se postra delante de Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres? Y ella dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, yo creo que Jesús se cogió la cabeza y dijo, no sabes lo que pedís. Una buena acción, pero después viene ella, dice que postrándose, pero le ordena a Jesús, ¿no? Vaya y haga esto y diga esto. Porque Jesús le pregunta, cuando ella se postra, Jesús le dice, ¿qué quieres? Jesús quiere ayudarla definitivamente. Pero cuando le dice, ordena que en tu reino se sienten mis hijos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿la intención de la mamá era mala? ¿Qué mamá no quiere lo mejor para sus hijos? ¿O qué papá no quiere lo mejor para sus hijos, que estén en los mejores lugares? Pero ¿es la forma correcta? Ella creía que estaba haciéndolo bien. La madre de los hijos de Zebedeo, haciendo una buena acción, estaba haciéndolo por el motivo incorrecto. Y nosotros muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, y más para cuando es para Dios, y resulta que no lo estamos haciendo. Por eso es importante que evaluemos tanto nuestras acciones como nuestras motivaciones, para asegurarnos que estamos haciendo lo correcto de la manera correcta. Siempre debemos buscar la dirección de Dios en nuestras decisiones y en nuestras acciones, en todo, y hacer la voluntad de Dios, no lo que nos parece a nosotros. La madre de los hijos de Zebedeo tenía que venir a Jesús por sus hijos, pero realmente ella necesitaba más de Jesús que sus propios hijos. No importa cuánto dinero tengas, pero tienes que venir a Jesús. Necesitas a Jesús. No importa tu estatus social, necesitas a Jesús. No importa a qué universidad hayas ido, pero tienes que venir a Jesús. No importa el problema que tú tengas hoy, ni el pecado, ni cuántos pecados tengas, siempre tendrás que venir a Jesús. Porque Jesús es tu respuesta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Cristo, a Dios, sino por mí, ¿no? Dijo Jesús. Amén. La Biblia nos ofrece varios ejemplos, y estuve mirando unos ejemplos de esos. Otros ejemplos de personas que tenían buenas intenciones y tuvieron acciones incorrectas. ¿Se acuerdan del rey David? David decide traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto representaba la presencia de Dios y quería traerla a su pueblo. Yo me acuerdo que hace muchos años, yo estaba muy pequeño, o sea, muchísimos años, en los pueblos, yo vivía en un pueblo y tenían la costumbre de que hacían el rosario y llevaban una caja con la estatua de la Virgen a cada casa y la dejaban ahí como por 3 o 4 días. Entonces uno iba todos los días y echaba platica, después se la pasaba al otro, a la otra, y así.
pero la idea era que trajera la presencia de Dios a su casa, pero era idolatría, ¿cierto? La acción era buena, pero el motivo realmente era incorrecto. Cuando el rey David quiso llevar el arca del pacto a Jerusalén la primera vez, él estaba haciendo lo correcto, pero lo hizo de la manera incorrecta, porque lo hizo a su manera, no como Dios lo había establecido. Y durante ese traslado ocurre un accidente trágico. Un hombre llamado Usa ve que se va a caer el arca y él extiende su mano para evitar que el arca cayera. Esto extendió la ira de Dios contra Usa y lo hirió Dios muriendo delante de él. Y uno lee esta historia y dice, pero el hombre tiene la culpa. Él iba ahí y vio que la cara y puso su mano. Pero Dios se enojó con él y él muere. Tus acciones tienen consecuencias. ¿Y cuántas acciones que tú crees que son buenas, pero realmente son incorrectas, han afectado tu hogar, tu esposa, tus hijos y a muchas personas? Porque nos apresuramos a tener acciones que creemos que son buenas y no son las que Dios nos ha dado. Y actuamos incorrectamente. Gracias. Las acciones tienen consecuencias. Es como cuando el padre empieza a buscarle la novia a su hijo, la novia a su hijo, o viceversa, y se va por apariencias. O cuando le escoge la carrera a su hijo, lo hace en sus fuerzas. O cuando te quieres casar y escoges una persona que porque viene a la iglesia, pero resulta que no es la persona correcta. Y cometemos tantos errores. Y cuando uno ve esta historia y dice, bueno, pero ¿por qué sucedió esto? Porque David se equivocó. David se equivocó porque Dios había dado instrucciones específicas en cuanto al transporte del tabernáculo. Y David siguió sus propias instrucciones. A veces le dan a uno una instrucción y dice, no, yo lo hago mejor por este lado, es que así me rinde más. Es que así sale más rápido, es que así me sale mejor. No nos gusta cumplir órdenes, nos gusta saltarnos las normas, hacer lo que queremos. Y desafortunadamente lo ve uno en las calles, la gente parquea donde quiere, la gente hace lo que quiere, precisamente por eso. Y cuando se trata de la palabra de Dios está sucediendo exactamente lo mismo. David no siguió las instrucciones. Y alguno de los que conocemos la palabra, uno dice, pero bueno, los filisteos la llevaron de la misma manera y nada les pasó. Pero aquí hay una diferencia. A ellos no les sucedió nada porque ellos actuaron en ignorancia. David no, David sí conocía las instrucciones de Dios. Por eso dicen que la luz del conocimiento trae responsabilidad. Y cuando nosotros leemos la palabra, recibimos responsabilidad de cumplir la palabra de Dios. Y no tergiversar la palabra ni acomodar la palabra para nosotros. Y actuar de acuerdo como nosotros creemos. Dice la palabra que ese día David temió a Jehová. Y por segunda vez vuelve a hacer los preparativos para llevar el arca del pacto a Jerusalén. Pero esta vez se preparó para hacerlo correctamente y de la manera correcta como lo había establecido Dios. El Señor es un Señor de oportunidades. Y si tú has fallado, no quiere decir de que ya. Dios es un Dios de oportunidades. Dice en el versículo 11, y estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Se había corregido el error.
Eso es como cuando uno comete un pecado y va y se postra de rodillas, se arrepiente y se aparta del pecado, vendrán bendiciones. Porque el Señor ha visto tu corazón. En Primera de Samuel, en el capítulo 13, se narra una historia de cómo Samuel unge al rey David, el primer rey de Israel. Después de que el pueblo de Israel había pedido tener un rey para que lo gobernara sobre ellos, Saúl comenzó su gobierno con entusiasmo y energía. Pero luego empezó a perder el favor de Dios debido a su desobediencia y a su falta de fe. Saúl se encontraba luchando contra los filisteos. Samuel le había dicho a Saúl que esperara 7 días para que él pudiera ofrecer holocausto antes de la batalla. Y dice en el versículo 8, Saúl esperó allí 7 días, de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado. Pero como no llegaba, el pueblo empezó a desertar y entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrenda de paz y ofreció holocausto. Si uno mira, dice, bueno, pero el hombre lo estaba haciendo. ¿Y lo estaba haciendo para quién? Para Dios, ¿cierto? Lo estaba haciendo bien, diría uno. No es así. Cuando Samuel no llegó a tiempo, Saúl decidió ofrecer los sacrificios él mismo. Un acto que se consideraba desobediencia a la ley de Dios. Saúl estaba terminando el holocausto cuando llegó el profeta Samuel. Saúl salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió, me di cuenta de que el pueblo estaba desertando, y como tú no venías, los filisteos estaban reunidos en Migmas, y pensé, en mis fuerzas, ¿no? En mi parecer, ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí y yo no he implorado la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí el holocausto. Quería implorar la ayuda del Señor. Me armé de valor y ofrecí holocausto. Pero ¿cómo lo hizo? A su manera. ¿Cuántas veces nosotros hemos obrado a nuestra manera? No solo en las cosas de Dios. Interpretamos la palabra a nuestra manera. La acomodamos a nuestra manera. Sino también en nuestra vida diaria. En nuestro trabajo, en nuestro estudio. Todo lo vivimos acomodando a nuestra manera. Nosotros mismos nos engañamos, nosotros mismos nos mentimos y la mayoría de veces sabemos que es incorrecto lo que estamos haciendo. ¿Nuestros hijos lo ven? ¿Nuestra esposa lo ve? Queremos hacer todo en nuestras fuerzas. Pero como veíamos en la historia, pasa esto, pero toda la desobediencia tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. En el versículo 13 dice la palabra, pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Y ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada y ya lo ha escogido para que reine sobre tu pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó. Tremendo, consecuencia. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó. Si hubieras obedecido, bendiciones abundantes, ¿cierto? Le habla de su reino. Ahora tu reino no durará. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada. A veces nos creemos indispensables en la obra de Dios. Nos creemos los únicos y porque como no hacemos lo que nosotros queremos,
desertamos y hacemos, pero ninguno somos indispensables para Dios. Dios siempre encontrará a alguien mejor. Dios siempre encontrará a alguien que sea obediente a su palabra, que cumpla lo que Él dice. Y por eso le dice, y como un hombre que actúe como a Él le agrada, ya lo ha escogido que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecerlo. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué el Señor? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Pero realmente estamos actuando como dice el Señor, estamos actuando de acuerdo a su palabra. No somos indispensables. Aunque la intención era buscar la ayuda divina, su acción fue incorrecta, porque no siguió las instrucciones de Dios, desobedeció. Yo creo que tú digas, que Dios me ayude conmigo mismo. Porque nosotros a veces cometemos los errores y le echamos la culpa a los demás. Y es otra historia que ustedes conocen, la de Jonás y la misión en Nínive. Jonás recibe la orden de ir a predicar a Nínive, pero en lugar de obedecer, él huye en la dirección opuesta. Aunque finalmente él cumple su misión, inicialmente hizo lo correcto de manera incorrecta, al resistirse a la voluntad de Dios. Cuando Pedro niega 3 veces a Jesús, negó a Jesús pensando que con eso no armaba conflictos. Dijo, sí, si yo digo que no, pues ya paramos aquí la pelea. Pero estaba orando de manera incorrecta. Estas historias nos enseñan valiosas lecciones sobre la importancia de seguir el camino correcto con integridad en todo lo que tú hagas. En resumen, estos ejemplos nos recuerdan que hacer lo correcto no siempre es fácil. Pero lo importante, seguir los caminos de Dios con humildad y obediencia. Así no parezca lógico, ¿sí? Así parezca que nos cuesta más o que nos vamos a demorar más, pero si nosotros lo hacemos en obediencia, veremos las bendiciones. Jesús mismo nos da 3 ejemplos sobre esta situación. En Mateo 6, versículo 12, 2 al 18, Jesús da los 3 ejemplos en cuanto a hacer buenas acciones por las razones incorrectas. El primero es el dar. Dice, cuando des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan las trompetas en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. De estos ejemplos, aquí estaba buscando el aplauso de la multitud. Pero también nos habla a nosotros. Cuando nosotros damos, ¿cómo está tu corazón? ¿Realmente das de corazón porque te vean? A veces lo vemos aquí cuando nosotros en los diezmos. ¿Por qué diezmas? ¿Porque te vean? ¿Por necesidad? ¿O das de corazón, con alegría? La ventaja es que en tierra deseable siempre vamos con gozo y con alegría. Y vemos las bendiciones de Dios porque actuamos correctamente, ¿sí? Lo tenemos claro. Y hemos visto que cuando nosotros obramos de acuerdo a la palabra de Dios, así sea difícil, así sea complicado, así sea la gente no entienda, nosotros obramos correctamente y recibimos nuestras bendiciones. El segundo ejemplo que dio Jesús fue al orar, en el momento de orar. Ejemplo de Jesús en cuanto a hacer una buena acción incorrecta. ¿Cómo no se debe orar? No debemos ser como los fariseos, pues dijo, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. ¿Cómo estás orando tú? ¿Cómo oras generalmente? A veces
Oramos en la iglesia, venimos, nos postramos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestras acciones están apartadas de lo que dice su palabra. Pero venimos y nos ven. Levantamos los brazos y llegamos temprano, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestras acciones están siendo incorrectas. Llegamos a casa y es otra cosa totalmente diferente. En el trabajo somos deshonestos. Caminamos en mentiras. Nosotros mismos nos engañamos. Y queremos engañar a todos. Por eso Jesús decía, uno no es profeta en su tierra. Ser profeta en su tierra es muy difícil. A veces cuando uno lleva la palabra de Dios a su misma casa, es más difícil porque ellos conocen más tu corazón. Y realmente dicen si estás hablando o no. La verdad, si caminas con lo que hablas. En tu casa te leen más fácil que afuera, pero afuera también nos están leyendo. No solo en la iglesia, sino afuera también. El tercer ejemplo de Jesús fue con el ayuno. En cuanto a hacer buenas acciones para ser vistos por los hombres, él dijo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Y Jesús era claro, fuerte, ¿sí? Porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. La apariencia. Jesús dijo, cuando ayunen no hagan espectáculo, ni llamen la atención. Entonces su ayuno será para mostrar a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, nosotros tenemos que vivir la palabra, caminar con la palabra, ser testimonio real y verdadero, pero no por mostrar a los demás, ni hacer todo en mis fuerzas, es de acuerdo a la palabra. ¿Cuántas veces hemos acomodado la palabra a nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro trabajo? Hay muchos que son de la secreta en el trabajo. 007, cristianos. Nadie sabe en su trabajo que son cristianos. Me acuerdo de alguien que en una cena de la empresa, y ya iba a empezar la cena, y él se acordó que tenía que darle gracias a Dios por los alimentos. Entonces dejó caer el cubierto y cuando agachó a recoger el cubierto dijo, Señor, gracias por los alimentos. O a veces están atentos cuando alguien, yo soy cristiano, amén, yo también, ahora sí soy. ¿Sí? Y la gente nos está leyendo, pero no es tanto la gente, es el Señor. Está viendo tu corazón. Él quiere cristianos auténticos, correctos, que se gocen la vida haciendo la palabra, llevando la palabra. Nos la pasamos buscando la felicidad en el dinero, en mentiras, en engaños del mundo, pero ahí no está la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en Cristo y en su palabra. En Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 18, dice la palabra, y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor. No es a los ojos del amigo, de la amiga, del mundo. Lo vamos a hacer bien, pero principalmente al Señor. Para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres. Hacer lo correcto, hacer buenas acciones, es lo que nos acerca cada día más a Él, que nos hace parecernos cada día más a Él. Cada vez que
que sirvas en algún lado, cada vez que trabajes en alguna empresa, cada vez que sientas en tu corazón orar, hazlo por los motivos correctos, con un corazón limpio y con un espíritu recto dentro de ti. Por eso di hoy: Dios, ayúdame conmigo mismo a ser real, a ser auténtico, a ser verdadero, que no tienes que mostrarle a nadie nada, eres tú y Dios en el caminar diario, en el amar a su esposa, que sea verdadero, en el actuar en casa con sus hijos, que sea realmente auténtico y verdadero de acuerdo a la palabra de Dios. No tendrás que esforzarse tanto en enseñarles a sus hijos, porque ellos verán tu testimonio. Tu esposa te amará porque ve que eres un hombre íntegro, un hombre que acata la palabra de Dios, que eres un trabajador, que eres guerrero, esforzado, valiente. Y tú a tu esposa igual. El testimonio de ella hará que tú cambies si no has cambiado hasta ahora. Porque queremos ser el reflejo de Cristo en todo lado. Por eso a veces cometemos errores y justificamos nuestras acciones, porque queremos hacerlo a nuestra manera. Unos por correr más, otros por cambiar las circunstancias, otros por quedar bien, pero no estamos caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, alcanzamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y todo lo que esté a tu alrededor hablará de Cristo, porque su presencia siempre irá con nosotros. Te voy a invitar que inclines tu rostro. Dale la gloria a Dios. Cuando hablamos de acciones, tenemos que estar dispuestos a mirarnos a nosotros mismos en el espejo y a examinarnos. Examínate ahí donde estás hoy. Seguro que cuando saliste de casa, de pronto esperabas otro tipo de palabra. Pero el Señor hoy quiere decirte: yo te amo. Y quiero que siempre tus acciones sean buenas acciones, correctas de acuerdo a mi palabra. Que me ames sin condiciones. No que digas: Señor, voy a ir, me voy a postrar en la iglesia, pero necesito que me sanes. Voy a ir a la iglesia, pero Señor, mis finanzas, necesito el préstamo. O Señor, voy a ir a la iglesia, pero devuélveme a mi esposo o a mi esposa. Pregúntate hoy si todo lo que tú tocas, todo lo que tú hablas, toda persona que has abrazado, toda persona que le has dado un beso, cuando has enviado una tarjeta, cada palabra de estímulo que has dado a otra persona ha sido para lograr algo con un interés. Cuando oras, siempre es para pedir. Nunca has podido quedarte con las manos vacías, solo para dar y sentir que ayudas a alguien, que apoyas a alguien. Necesitas pasar por el proceso. Si no estudias la palabra de Dios, si no escudriñas la palabra, si no vives la palabra, si no adquieres conocimiento, si no oras con ese corazón sincero y verdadero, que no te engañes a ti mismo, no ocurrirá nada. Hoy le daba gracias a Dios porque pudimos arrodillarnos delante del Señor. Vinimos a exaltar y a bendecir su santo nombre. Y si tú hoy consideras que necesitas pedir perdón, también puedes pedir perdón. Porque si no perdonas, no serás perdonado. Si no siembras, no cosecharás. Si no te postras y obedeces,
no conocerás nunca el gozo de la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios, del Señor, con todo tu corazón. Es una oportunidad de decir: Señor, sí, he cometido errores. Hoy estoy aquí delante de ti para decirte: mi vida muchas veces es apariencia. Hablo con un corazón engañoso. A veces cumplo tu palabra a medias. Acomodo tu palabra a mi vida, a las circunstancias. No soy radical, no soy firme, tolero. Y no solo me engaño, sino que tolero el engaño de los demás, conociendo la palabra. Me quedo callado. Y sé, Señor, que tú quieres que nosotros vivamos y hablemos tu palabra siempre. Padre, te damos gracias, Señor. Danos el carácter de Cristo. Señor, danos el dominio propio para caminar y hablar siempre de acuerdo a tu palabra, Señor. Colocamos nuestra vida delante de ti, Señor, y te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.